nombre del Centro de Investigación para la Democracia, la Universidad de Oriente y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, reciban un cordial saludo. Este día, dentro de las actividades que el CIDEMO desarrolla, se ha programado la conferencia denominada el Informe sobre el Estado de Derecho en El Salvador. El objetivo de esta actividad es socializar un estudio realizado por nuestro aliado, ¿verdad? En este caso FUSADES, y ¿verdad? Tiene como objetivo pues socializar los resultados que ellos han obtenido a través de la investigación sobre el Estado de Derecho acá en el país. Así que nos sentimos muy contentos de que se encuentre con nosotros el licenciado y maestro Oscar Pineda, quien es especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Decirle pues de que esta actividad se enmarca dentro del proyecto Sociedad Civil y Democracia en la región oriental, el cual pues es auspiciado por USAID y ¿verdad? Lo que busca es promover e impulsar la formación ciudadana de jóvenes que se conviertan en los nuevos pioneros de la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Entonces esta conferencia se enmarca dentro de una de las líneas de investigación que el proyecto tiene. En este caso es el Poder Judicial y el Estado de Derecho. En estos momentos procederé a explicar cuál será la metodología que vamos a utilizar para el desarrollo de esta actividad. En un primer momento, son las palabras de bienvenida, las que están a cargo de mi persona, lo que estamos haciendo en este momento, y posteriormente se procederá a las palabras de bienvenida por el licenciado Rodolfo Misael Mejía Dietrich, director del Centro de Investigación para la Democracia. Seguidamente se hará una breve presentación de nuestro ponente, el maestro Oscar Pineda, y a continuación se dará inicio a la conferencia sobre el informe del Estado de Derecho, ¿verdad? La que estará a cargo, como ya dijimos, del licenciado Oscar Pineda. Posteriormente que se desarrolle la conferencia, habrá un espacio para preguntas y respuestas donde los participantes en este evento tendrán la oportunidad de aclarar algunas dudas que el tema les pueda generar. Y por último, se darán las palabras de cierre en este evento. Entonces, les agradecemos por participar. En nombre del Centro de Investigación para la Democracia nos sentimos contentos porque hay participación de jóvenes universitarios de diferentes universidades, no solo de la zona oriental, sino ¿verdad? De otras zonas del país. Así que sin más preámbulos, le damos las palabras al licenciado Mejía Dietrich para que nos pueda dar las palabras de bienvenida. Licenciado, tiene la palabra. Muchas gracias, licenciado Melvin. Muy buenos días, estimados estudiantes de las diferentes universidades que nos visitan esta mañana. Hay actores también de la sociedad civil con nosotros, algunos profesores e investigadores, y sobre todo los invitados especiales también, al licenciado Pineda, pues bienvenido. Comentarles que el Centro de Investigación para la Democracia, el CIDEMO, es un centro producto de un acuerdo de cooperación entre la Universidad de Oriente y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En primer lugar, pues agradecer la presencia del ponente de esta mañana, al maestro Oscar Pineda, quien es investigador del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Asimismo, decirle, Oscar, que es bienvenido a este espacio de reflexión académica e investigativa sobre problemáticas de la realidad nacional de nuestro país. En segundo lugar, comentarles brevemente que una de las finalidades del CIDEMO es esa promoción, ese impulso de la formación ciudadana en gobernabilidad democrática a nivel del país a través de esa educación, de ese análisis, de esa discusión y la incidencia que pueda realizar la sociedad civil. Es decir, nuestra misión es que la ciudadanía conozca los derechos y que pueda monitorear constantemente el trabajo del Estado en todos los temas del país. Por otra parte, la realidad actual es totalmente inefable y en este contexto social, económico y político, podríamos decir, es un escenario propicio para realizar ese abordaje específico sobre el tema del Estado de Derecho en El Salvador
y esa realidad institucional, en el cual FUSADES ha venido trabajando por más de 10 años y ha estado en un par de informes que nos han brindado, y pues el día de hoy vamos a tener la oportunidad de que lo van a ofrecer el más reciente informe. Comentarles también que cómo nace esta actividad es producto de una línea de investigación que tiene el CIDEMO, que es Estado de Derecho y Poder Judicial, el cual se centra específicamente en el rendimiento del órgano judicial y el modo en que funciona el Estado de Derecho en El Salvador, con la finalidad de buscar todos juntos la consolidación de ese Estado social, constitucional y democrático de derecho que tanto hace falta en nuestro país. Por último, también, y expresando, parafraseando un poco a lo que es Albert Einstein o lo que expresaba Albert Einstein, pues que todos esta mañana debemos de abrir esa mente para absorber de la exposición magistral que no dudamos que nos brindará el maestro Oscar esta mañana, y agradecerle su valiosa presencia virtual. Es cuanto, licenciado Espinal. Adelante. Muchas gracias, licenciado Mejía Dietrich. Continuando con el desarrollo de la actividad, en estos momentos procedemos a leer un poco, ¿verdad?, el resumen profesional del maestro Óscar Alfredo Pineda. Comentarles que el maestro Pineda Rivas ha dedicado 10 años de su carrera al estudio del Estado de Derecho y la realidad internacional de El Salvador, como investigador en el Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, en donde ha realizado múltiples publicaciones. Ha sido el redactor del eje de Estado de Derecho del informe de coyuntura legal e institucional desde el lanzamiento de dicha publicación en el año 2010. Además, es abogado graduado con honores de la Escuela Superior de Economía y Negocios de El Salvador y posee una maestría en Estado de Derecho y Democracia Constitucional, la cual la obtuvo en la Universidad de Génova, Italia. Además, ha sido profesor de múltiples cátedras en la Escuela Superior de Economía y Negocios, y además tiene una amplia experiencia profesional, por lo que podemos asegurar que contamos con un ponente de alta calidad, y pido a todos los presentes estar atentos para que en su momento oportuno puedan realizar y poder aclarar las dudas que la ponencia les pueda generar. Así que, licenciado Óscar Pineda, en este momento le concedemos la palabra para que proceda al desarrollo de la presentación del informe. Licenciado Óscar Pineda, ¿me escucha? Sí, muchas gracias. Es un verdadero gusto poder estar con ustedes. La verdad es que me siento muy honrado de compartir con jóvenes estudiantes. En primer lugar, quiero agradecer a la universidad por tener este tipo de proyectos. De verdad que la universidad no tiene el mismo significado si no está estudiando continuamente lo que ocurre en la realidad y si no se está actualizando constantemente en las cosas importantes que ocurren en el país. La educación es en contexto, y por eso que de verdad qué alegría que la universidad esté organizando este tipo de conversaciones para transmitir a los jóvenes una visión más amplia, más allá de los meros elementos teóricos que uno estudia en la universidad. Y eso me lleva al segundo punto, y es que cuando uno está en la universidad, no está solo atendiendo clases y tomando dictados, sino que está aprendiendo a pensar y está aprendiendo a conocer los contextos en los que se piensa. Entonces, de verdad qué alegría que ustedes tengan la oportunidad de este tipo de conferencias y charlas que enriquecen el conocimiento. Recuérdense que vivimos en una era de cambios acelerados, donde la verdad es que el aprendizaje y el conocimiento no tienen el mismo significado que tenían hace 30 años o 50 años, donde uno iba a la universidad y adquiría un stock de conocimientos que se dedicaba a explotar en el resto de su carrera. Ahora hay que actualizarse constantemente, o de lo contrario, muy pronto seremos sustituidos por un robot o una cosa así, sin duda alguna. Entonces, la verdad que qué alegría que ustedes puedan estar viendo el conocimiento como y lo puedan estar enriqueciendo. Y en segundo lugar, que cuando uno está en la universidad no solo es pasar las materias y graduarse, es hacer un currículum, es formar una carrera desde que empieza la universidad. Y por eso me alegra profundamente que podamos compartir este día.
Voy a compartirles la presentación que nos va a ir guiando, y en cuanto a la mecánica que vamos a usar, de verdad que les pido que ustedes activen su micrófono y hagan las preguntas que tengan que hacer durante la desarrollamos. Yo de verdad creo que es mejor así. Igual, si después también tienen consultas, pues las resolvemos y las estudiamos al final. Entonces, me parece sumamente valioso que ustedes puedan hacer sus preguntas cuando les surjan. Y con ese preámbulo, me confirman si ustedes pueden ver la presentación. Sí, se alcanza perfectamente, Oscar. Ok, entonces, siendo ese el caso, permítanme ponerla en este modo y empezar contándoles un poquito del informe de coyuntura legal. Lo hacemos cada 6 meses y lo hacemos con la intención de sistematizar lo que pasa en la realidad institucional de El Salvador. E incluye 3 temas grandes: Estado de Derecho, clima de negocios y transparencia. En la charla de hoy vamos a hablar de Estado de Derecho. Y para eso quiero empezar con esta imagen caótica. Creo que podemos estar de acuerdo todos nosotros con que un mínimo de orden es necesario para el desarrollo humano. Uno no puede desarrollarse en un mundo en caos. Por ejemplo, con algo tan sencillo, si usted no es el dueño del terreno donde está su casa, no le quiere invertir a su casa porque tiene dudas de si eventualmente va a aprovechar esa inversión. O poniendo un ejemplo más complejo, ¿por qué emigramos los salvadoreños a países más desarrollados? Porque esos países tienen una infraestructura que nos permite desarrollarnos como personas más fácilmente. En resumen, ser más felices, tener más oportunidades. Vean ustedes que una persona que en El Salvador gana $5 al día, en Estados Unidos puede ganar $100 al día. Y es la misma persona. ¿Qué es lo que cambia en ese contexto? Lo que cambia es la infraestructura que el país ofrece a sus ciudadanos. ¿Y qué incluye eso? Pues bueno, incluye una sociedad más ordenada, incluye una sociedad con más tecnología, incluye una sociedad con instituciones del gobierno más fuertes que pueden aplicar las normas y que pueden hacer que el juego sea más limpio. Esa es la diferencia entre el salvadoreño que en El Salvador gana $5 si es que encontró trabajo, y el salvadoreño que si encuentra trabajo en Estados Unidos gana $100. Tiene acceso a una máquina, tiene acceso a otras cosas que lo hacen más productivo. Entonces, el ideal nuestro es que algún día lleguemos progresivamente andando el camino del desarrollo y el de las oportunidades en un sistema de libertades, porque no hay otra forma de desarrollarse si no es en un sistema de libertades. O mejor dicho, puede haber otra forma, pero es una forma menos digna de desarrollarse. Me siguen con estos comentarios. Insisto, si tienen alguna duda, ustedes me interrumpen, encienden su micrófono y lo platicamos. Entonces, ¿cómo logramos ese orden? ¿Cómo logramos caminar por lo menos hacia ese orden? Bueno, hay muchos factores, por ejemplo, el sistema educativo, a veces las religiones, pero hay 2 factores que son fundamentales en el camino hacia un estado ordenado donde las personas nos podamos desarrollar mejor. Primero, los ordenamientos jurídicos, las leyes que regulan nuestra conducta y nos hacen actuar de un modo o nos hacen actuar de otro modo. Normalmente, si las leyes son buenas, encaminarán la conducta de los ciudadanos hacia un contexto de mejor desarrollo humano, y si los ordenamientos jurídicos son malos, de abusos y de deterioro de las libertades y de los derechos de las personas, incluidos los derechos sociales como educación, salud, etc. Entonces, primero las leyes. Y segundo, las instituciones que aplican esas leyes. Y cuando digo leyes me refiero a la Constitución, me refiero a los tratados, me refiero a todas las normas jurídicas. Y hay instituciones que las aplican. Está la Fiscalía, está la Presidencia de la República, está la Asamblea Legislativa, están todas las instituciones autónomas y todas ellas aplican leyes. La calidad con que las aplican también incide en la calidad de desarrollo y de oportunidades que tengamos. Y les pongo un ejemplo. Si ustedes quieren abrir un negocio, no es lo mismo que vayan y en 2 días abran su negocio legal, donde se puedan descontar el IVA, donde puedan acceder a crédito, que si ustedes van y se tardan 1 año y 20 sobornos para poder fundar su empresa. Entonces, esas diferencias son importantes. Leyes
e instituciones que las aplican. ¿Cuáles son las instituciones? Bueno, ustedes saben que el Estado se organiza en instituciones con tareas especializadas. Las municipalidades son instituciones. El municipio, donde el alcalde es una institución. Pues bueno, ANDA es una institución. El Ministerio de Salud y sus hospitales son instituciones públicas y todas ellas deberían funcionar bien para crear ese contexto en que los ciudadanos nos desarrollamos mejor. Pero cuando digo que las leyes son importantes, y por eso cuando hablamos de Estado de Derecho, que es una palabra que a veces tiene significados un poco vagos, quiero concretarlo en estas líneas que ustedes ven aquí, más bien en este esquema que ustedes tienen en la pantalla. Cuando hablamos de derecho, estamos hablando de que importa el derecho y las instituciones y la aplicación del derecho, pero no cualquier derecho. Eso es lo más importante. Esa es la perspectiva sustancial del Estado de Derecho. Importa unas leyes que son democráticamente producidas. Esto significa que las personas pueden participar en la formación del derecho. Y esto incluye el respeto de los resultados de las elecciones, que no haya trampa, incluye las libertades para poder votar, incluye las libertades para poder participar políticamente en otros contextos. Incluso si se quieren lanzar para diputados independientes en un partido, que ustedes, aun cuando fueran una minoría, tengan esa oportunidad. Primer punto. Segundo punto de las democracias sustanciales. Los derechos individuales se respetan para todos por igual. Y cuando digo derechos individuales me refiero ciertamente a las libertades fundamentales como la libertad de circulación, como la libertad de expresión, como la libertad de asociación, pero también a los derechos que se llaman de tercera generación o derechos sociales, acceso a la educación, acceso a la salud, etc. Y hay algo más todavía. Ustedes saben que la democracia, si la vemos desde una perspectiva formal, es que la mayoría decide sobre los derechos de las minorías. Pero ustedes están viendo esta charla desde una computadora. Entonces yo le digo a todos los demás, votemos, y como somos mayoría le quitamos la computadora a, no sé, a uno de ustedes, a cualquiera de ustedes. ¿Podría hacer eso la mayoría? Pasémoslo ahora al Estado. Hay una mayoría que decide que, no sé, una categoría discriminable como los celíacos, yo no sé, o los que son mi oposición política. ¿Les puedo quitar los derechos a ellos ahora que yo hago mayoría? No, no se puede, porque en un Estado de Derecho las minorías también tienen derechos y los derechos de las minorías tienen que ser respetados aún por la voluntad política de las mayorías. Entonces, otro elemento del Estado de Derecho. Porque si no, ¿qué podríamos tener? En un país donde es mayoritariamente de una raza, puede mandar a la raza que es minoritaria a un gueto, por ejemplo. Y eso no es un Estado de Derecho. Buenos días, querido opinar. Dígame. Hablando de situación jurídica, es una situación compleja porque, bueno, las instituciones están legalmente establecidas, digamos, textualmente todo es perfecto, pero tenemos una situación, un cáncer, digamos, aquí en El Salvador y pienso yo en muchas partes del mundo, que se llama corrupción, ¿verdad? El cual corrompe pues hasta el político más, digamos, que quiere hacer bien las cosas. Por lo visto en mi país, los políticos, como todos sabemos, ¿verdad?, no gobiernan a veces para la gente como debe decir. Acuérdense que los políticos, nosotros, con el voto de nosotros, ellos son nuestros empleados, pues tendría que trabajar por nosotros, para el pueblo. Pero lastimosamente, pues el Estado de Derecho a veces es vulnerable cuando no hay igualdad, como que hay categorías, ¿verdad? Sin duda alguna, y esas son las amenazas reales que existen, digamos amenazas de hecho. Hay amenazas jurídicas al Estado de Derecho, pero también hay amenazas fácticas o amenazas de hecho al Estado de Derecho. Y una de las principales, usted lo ha mencionado muy bien, es la corrupción. Pero también quiero puntualizar un par de cuestiones sobre su comentario, que a mí me parece sumamente valioso en el contexto ciudadano. Pero también pensemos que ustedes como personas académicas y estudiantes universitarios tienen que tener todavía una perspectiva más amplia que un ciudadano que no ha tenido, por ejemplo, la oportunidad de estudiar.
en la universidad, por ejemplo. Y cuando la gente dice, por ejemplo, una frase que usted repitió, los políticos no trabajan para la gente. Pero ¿qué es trabajar para la gente? La gente no es un conglomerado uniforme. La gente es un conglomerado de grupos, es un conglomerado de individuos. Entonces, hay que tener cuidado también cuando se hacen estas precisiones, en el sentido de que las opiniones nuestras puedan ir un poquito más allá. Entonces, totalmente de acuerdo con usted en que el Estado de Derecho tiene amenazas, algunas son fácticas y algunas, a modo de ejemplo, de las más importantes, es la corrupción. ¿Por qué? Sí, porque afecta a todos los... Dígame. Nosotros como estudiantes, como alumnos, ¿verdad? La misión principal es borrar eso, ir borrando, digamos, o ir cambiando el rumbo del país, ¿verdad? Y hacer las cosas de una manera justa. O sea, no inclinarnos al de cuello blanco o al que tiene, digamos, económicamente bien, sino, como dice la Constitución, que todos somos iguales ante la ley y cada quien debe responder de acuerdo a sus actos, ¿verdad? Y aquí, lastimosamente, estamos viendo una división digamos, ciudadana, de como categorías individuales, donde el que tiene más dinero como que pasa sobre encima de la ley, sobre la Constitución, o sea, es intocable. Y eso es una clara violación a nuestras leyes, a nuestras normas jurídicas. Sí, sin duda alguna, eso pasa y ha pasado muchas veces en nuestro país. Y eso está relacionado precisamente con la idea de dignidad y justicia de los ciudadanos. Todas las personas somos iguales en dignidad y todos deberíamos tener acceso a las mismas oportunidades. Ahora paso ya puntualmente, eso sí, a hacer un recorrido por los últimos 6 meses. El informe cubre hasta junio y quizás un poquito después, hasta julio, en cuanto a lo que ha pasado en Estado de Derecho. Y les anticipo, mucho de lo que comentamos en el informe está relacionado con lo que ocurrió durante la respuesta jurídica e institucional a la pandemia por coronavirus. Pero antes de eso, traigo esta foto de Lisette Lemus, donde ustedes pueden ver la militarización de la Asamblea Legislativa. Uno como ciudadano puede sentir como los diputados, hay muchos diputados que son corruptos, hay muchos diputados que históricamente han tratado de evadir la ley, hay muchos diputados que históricamente no han respondido a los intereses generales, sino a intereses particulares, y por lo tanto nos caen mal los diputados. Ese es un pensamiento que comparten muchos salvadoreños. Y no hay duda de que tienen razón. Ha habido diputados muy malos en la historia de El Salvador. Pero no podemos negar que la democracia es hasta hoy el sistema más funcional en cuanto a dignidad y justicia, que es el principio que veíamos hace un minuto. Y por eso es que esta escena donde el presidente de la República va a la Asamblea Legislativa con un montón de soldados para que le aprueben dinero es una escena lamentable en términos democráticos y de Estado de Derecho. Es de hecho una de las rupturas más importantes al Estado de Derecho, que marca una tendencia autoritaria, porque significa que el presidente estaba dispuesto a salirse de la ley y la Constitución para irrespetar los derechos de quien sea, con tal de conseguir un objetivo político para el que no contaba con apoyos. Entonces, esta es la primer gran muestra de preocupación de lo que luego se iría convirtiendo en una tendencia de deterioro democrático durante estos meses. Entonces, quiero dejar esta imagen y quiero dejar esto no en abstracto, sino con una valoración en cuanto a los principios del Estado de Derecho, en el que contundentemente puedo decir que eso no está permitido en un Estado democrático de derecho. Es politizar a la Fuerza Armada, es usar a una institución que fue creada para defender la patria para intereses políticos. No estoy juzgando qué tipo de intereses políticos, pero para intereses políticos. Y eso no se puede hacer. En un Estado de Derecho, claro. En un Estado autoritario, por supuesto que eso es la regla general, pero no es hacia donde queremos caminar. Inmediatamente después de eso... Buenos días. Sí, dígame. No, solo comentar que concuerdo con usted porque es precisamente en la democracia la división de poder es uno de los ejes principales que nos garantiza dicha democracia.
coincido con usted, de regreso. La separación de poderes es un eje fundamental y no es una separación burda la que hace nuestra Constitución, es una separación con matices y con colaboración, porque la gobernabilidad es necesaria. Ustedes en el proyecto se habla de gobernabilidad, pues la Constitución tiene algunos elementos de gobernabilidad y uno es un mandato de armonía y de colaboración. Eso es difícil. Lo que vimos una semana al Ejecutivo negociando con la Asamblea, eso es difícil. Hacer política es difícil porque los intereses de las personas son múltiples y conciliar intereses es siempre muy difícil. La democracia es un sistema que no es inmediato para tomar decisiones, pero no es inmediato porque hay muchas personas que pueden participar. Obviamente, en un sistema totalitario, por ejemplo, en una monarquía absoluta, las decisiones se toman al instante, pero usted no tuvo nada que decir, ni pío sobre el tema. Y ahora repasemos lo que ha pasado en la pandemia. Se inició tomando medidas tempranas en el contexto de la pandemia, y eso era algo que debía reconocerse como positivo, pero a partir de ahí se tomaron muchas decisiones equivocadas en términos institucionales y una conducta que fue muy difícil, una conducta de polarización que fue muy difícil para conseguir los acuerdos que se necesitaban y que se siguen necesitando durante la respuesta a una emergencia que es de naturaleza sanitaria, es un tema de salud, no es un tema político, no es un tema, ni siquiera es un tema jurídico. Las leyes solo son un medio para reflejar por las vías institucionales lo que se quiere afrontar. Lastimosamente, licenciado, nuestros políticos pues responden primero a sus cúpulas, ¿verdad? Y después al pueblo, cuando debe hacer lo contrario en esta situación, ¿verdad? En la que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, lastimosamente, como dice usted, muchas personas, digamos en los trabajos, si usted no se afilia o ha llegado a un partido, pues no obtiene algo, cuando el trabajo dice claramente que es una obligación del Estado proporcionar seguridad del trabajo al ciudadano, ¿verdad? Mire, con eso me parece sumamente interesante. Por ejemplo, cuando se quiere trabajar en el gobierno no hay mecanismos claros. En FUSADES hemos estado trabajando en una ley de la función pública moderna que permitiera quitar ese clientelismo político que hay, por ejemplo, en las plazas públicas, y coincido con usted en ese tema. Ahora, veamos los hechos de lo que pasó. En primer lugar, nosotros hemos observado en FUSADES que la legislación ha sido caótica y técnicamente débil. O sea, la legislación ha sido técnicamente deficiente. No pueden hacer leyes en el Ejecutivo. Hacen leyes muy malas. No son leyes, pues leyes en sentido amplio. Son en realidad decretos ejecutivos muy malos. Pero lo que es peor es que muchas de esas normas se hacen hacia propósito. Ya vamos a ver por qué. En la Asamblea Legislativa también hicieron, ahí sí, leyes muy malas durante la pandemia. Leyes incompletas, leyes difusas. Entonces hemos tenido una deficiencia institucional. Pero en medio de esa deficiencia lo que ha habido es una sobreregulación. Vean ustedes que ha habido 175 cuerpos normativos, y esto hasta el 29 de junio, según el organismo de mejora regulatoria. Además, nosotros llevamos también un listado de los diarios oficiales, 175 cuerpos en 3 meses. ¿Saben ustedes por qué había días que no sabíamos si podíamos salir, no sabíamos qué nos iba a decir el policía? Porque había tantas normas cambiando tan de repente que nos generaba inseguridad jurídica, de verdad. Había normas que se aplicaban antes de ser publicadas en el diario oficial solo por la cadena de radio y televisión del presidente. Había reglamentos publicados antes que la ley que se suponía que les daba cobertura a esos reglamentos. La redacción de esos decretos, y he leído casi todos los decretos más importantes, es una redacción oscura y vaga, ambigua. ¿Qué es el problema de esto? Que permite arbitrariedades a la hora de aplicar. En general, que las normas sobre la pandemia han dificultado para los ciudadanos reclamar los derechos, y para los que aplican las normas en primera línea, para los policías, para los soldados, tener claro qué es lo que tienen que hacer en un día determinado, porque las normas duraban como 2 días, las cambiaban el día siguiente, etc. Un verdadero caos normativo
que afecta a estos dos temas importantes. ¿Cómo se aplican las normas y cómo se reclaman las normas? Dígame. Me parece bastante interesante lo que usted está acotando, y en relación a eso yo tengo una duda, porque el presidente de la República manifestó en un sinnúmero de veces que se le había restringido todo lo que la ley ya le permitía para enfrentar la pandemia, y él incluso en una de las intervenciones que hizo empezó a hablar de que el código, bueno, de la ley, creo que del Código de Salud, no recuerdo muy bien el nombre jurídico de esa ley, ya él establecía todas las funciones para poder responder a esto. Él manifiesta que tanto la Asamblea Legislativa como la Sala de lo Constitucional, a través de su sentencia, le restringieron las medidas para poder responder de manera efectiva a la crisis sanitaria que se dio. En este sentido, ¿usted cómo valora el argumento del presidente? ¿Le parece pertinente? ¿Le parece que hubo manipulación en torno a lo que se le dijo a la ciudadanía? ¿Cómo ve usted la postura del presidente siempre en cuanto al ejercicio legal que él pudo haber desarrollado para enfrentar la crisis sanitaria? Muchas gracias. El argumento es falso en cuanto a un aspecto específico, por lo menos. El presidente de la República no tiene facultades para limitar derechos fundamentales, y eso no viene de hoy. Eso viene de la Constitución del 83, viene de múltiples sentencias y se ha dicho miles de veces. Cuando lo que se va a hacer es limitar derechos, hay que ir a la Asamblea Legislativa, punto uno. Y cuando la intervención es de suspensión de derechos, que es algo mucho más grave que la limitación, la suspensión de derechos es lo que nos pasó en las cuarentenas generales, eso con más razón tiene que ir a la Asamblea Legislativa, porque hasta necesita 56 votos. Entonces, en ese sentido, es falso. Que se dejó sin todas las herramientas, eso también es falso. Y lo digo con la palabra falso, no por darle una connotación más grave, que la tiene sin duda, sino la palabra falso en el sentido de la disyuntiva falso verdadero, si es cierto o no. No es cierto tampoco que se dejó sin ninguna herramienta. Y voy a explicar por qué. Las cuarentenas están reguladas en el Código de Salud, y efectivamente el presidente tiene facultades para imponer cuarentena sobre personas que tienen en la enfermedad o que tienen un riesgo objetivo de contagio. No lo van a ir a sacar a usted de la casa a la medianoche porque es opositor político diciendo que tiene coronavirus y lo van a mandar a encerrar. Eso es lo que trata de garantizar el hecho de que haya una garantía legislativa. O sea, el papel del legislador es una garantía de que una sola persona no pueda decidir qué hacer con usted bajo cualquier excusa. Entonces, la persona viene y usted vio que una persona venía en un vuelo donde venían 3 personas que resultaron contagiadas. Bueno, el Código de Salud sí daba la facultad para poder poner en cuarentena a esas personas de ese vuelo, por ejemplo. Pero no daba la facultad, y nunca la ha dado, de mandar a cerrar toda la economía y de mandar a encerrar a todas las personas. Ese es el exceso del que estamos hablando. Si nos metemos en los detalles no terminaríamos nunca, pero a grandes rasgos, como su pregunta es jurídica, la respuesta que le puedo ofrecer es así, en términos jurídicos también. Pues bueno, el derecho de emergencia por COVID fue una regulación desde la confrontación y desde el exceso de poderes. Vean ustedes saben los vetos, ¿verdad? Los vetos es una facultad que tiene el presidente, una facultad legítima, constitucional, para detener proyectos de ley que aprueba la Asamblea Legislativa. Es una facultad que tiene dada por la Constitución y la puede ejercer. Dígame. No, mi pregunta era, ¿cuántos votos necesita la Asamblea Legislativa para, vetar? Ajá. Para suspender derechos, 56. Y para superar los vetos necesita también 56 de 84 votos. Eso es 2/3. En el estado de excepción, cuando son determinadas libertades, como el tiempo que usted puede estar detenido, requiere 3/4 partes y no 2/3. Si yo no me equivoco, esos son 62 votos. Pero bueno, volvemos a esto. Entonces, un indicativo, un indicador de cómo ha estado la relación entre la Asamblea y el presidente es el número de vetos, porque si la Asamblea está pasando acuerdos o decretos en los que el presidente no está de acuerdo, entonces él emite los vetos. Y vean ustedes esto,
en estos 6 meses, de enero a junio de 2020, el presidente emitió 20 vetos y todos por inconstitucionalidad. No hubo uno solo que sea por inconveniencia, que es la otra forma de vetar que tiene el presidente. ¿Cuál es la diferencia entre las dos formas? Bueno, la diferencia principal es que cuando son vetos por inconstitucionalidad, en caso de que se superen, todavía tienen que ir a la sala de lo constitucional y por lo tanto el proceso se tarda más. Les decía, la facultad es legítima. Lo que nos preocupa es que fue un uso irresponsable del veto, muchas veces con la intención de crear vacíos legales que luego se llenaban con decretos ejecutivos para lo cual el presidente no tenía facultades. Fue una estrategia usada deliberadamente para que lo que la ley tuviera que regular no se regulara. Si la Asamblea Legislativa, por ejemplo, aprobaba una ley que habían estado negociando con el presidente durante una semana y no se pusieron de acuerdo en 8 días para iniciar las etapas de reapertura, bueno, el presidente vetaba toda la ley porque eso dejaba un vacío que luego él llenaba con un decreto ejecutivo que estaría vigente por todo el tiempo en lo que se tardaba el proceso de superar el veto. Entonces, esto está documentado en nuestro informe que ustedes pueden leer con los casos en que ha ocurrido y con las razones de por qué sostenemos que es un uso irresponsable, principalmente porque hasta declaraba el presidente y me voy a tomar mi tiempo para que ese vacío legal durara más tiempo. Entonces nos parece que eso es deterioro del Estado de Derecho por ejercicio de poderes que no corresponden al órgano ejecutivo y que solo termino la idea, si le parece, y vamos con su pregunta. Y luego con que la emergencia demandaba regulaciones extraordinarias, pero conforme con la Constitución. Hemos estado de acuerdo los salvadoreños que la Constitución permite atender las emergencias y también establece los procesos para ello, pero lo que no podemos es atender las emergencias fuera de la Constitución. La misma Sala de lo Constitucional lo dijo, el único camino es dentro de la Constitución. Es decir, ni en una situación de emergencia se justifica el exceso de poderes, sino formas especiales de ejercerlos. Voy con su pregunta. ¿Sí? ¿Alguien tenía una pregunta? Continuamos entonces. El derecho de emergencia por COVID tuvo violaciones a la Constitución en las normas jurídicas. Dígame. Bueno, entonces sigamos. La primera pregunta. Sí, dígame. Entiendo que entonces nuestro presidente nunca tuvo la intención de proteger nuestros derechos fundamentales como la salud, la vida principalmente, porque si alguien se contagiaba de ese virus, tenía muchas probabilidades de perder la vida si no tenía un tratamiento adecuado. No, yo creo que el error fue que su argumento era, por proteger la salud, tengo que despreciar todos los demás derechos y tengo que despreciar el orden democrático. Ese es el error. Creo que la intención sí fue proteger la salud y la vida, pero también ir avanzando en ejercicios de poderes que no tiene. Esa es la crítica. El derecho a la salud y a la vida son derechos constitucionales de suma importancia y son derechos que deben protegerse. Pero lo que no es verdad es que para proteger los derechos a la salud y a la vida se tenga que violar la Constitución, desconocer los poderes y desconocer otros derechos fundamentales. Esa es la crítica para puntualizarla en este contexto. Les decía entonces que teníamos la cuarentena como sanción. Buenos días. Sí, dígame. Tengo una consultita. Dígame. Si usted hubiese estado, digamos, en el lugar de cualquier asesor de la presidencia, ¿cómo hubiera hecho usted para redactar, digamos, esos decretos si los derechos que usted está mencionando, incluyendo el de la salud, están en el mismo artículo que el artículo 1 de la Constitución? Yo creo que, en primer lugar, la forma de hacerlo es responder al sustento técnico que ofrecen profesionales de la medicina. Lo que la ley debe contener
es lo que los profesionales de la medicina pueden decir. En primer lugar, y hay dos cosas, primero es qué y el segundo es cómo. ¿Qué se regula? Lo que sea necesario conforme con las profesiones médicas epidemiológicas. Esa es mi opinión en primer lugar. Por ejemplo, si en todo el mundo las cuarentenas habían sido de 15 días, ¿por qué en El Salvador eran de 30 días? Si en todo el mundo las cuarentenas terminaban cuando se decía, ¿por qué en El Salvador lo dejaban 10 días más de los 30 días que lo habían mandado? Eso es uno. Entonces, en primer lugar, creo que lo correcto del Ejecutivo era ir a la Asamblea Legislativa, como hizo al principio, y pedir la suspensión de derechos fundamentales en determinadas circunstancias, con mayor claridad, por ejemplo, sobre las empresas que podían trabajar, teniéndolo ya claramente definido en la ley. Porque si no lo definía en la ley, por ejemplo, dejaba el espacio para que el presidente cerrara las empresas que no le parecen los dueños, por ejemplo. Entonces, ese es el tipo de cuestiones que a mí me parece que debían estar precisadas en la ley y no en los decretos ejecutivos. Bueno, y con eso quiero continuar con la siguiente slide. Primero, las violaciones en las normas. Una de las violaciones que a mí me pareció más contundentes fue el tema de la cuarentena como sanción. Solo la Asamblea Legislativa puede imponer penas. Bueno, el presidente utilizó el encierro no como una medida para prevenir la enfermedad, sino como una medida para castigar porque usted no se quedó en casa. Y eso no lo puede hacer el órgano ejecutivo. Número 2, régimen de excepción por decreto ejecutivo. Las cuarentenas generales que no tuvieron cobertura en un decreto, solo hubo 2 decretos de régimen de excepción aprobados por la Asamblea, que terminaron el 13 de abril. El 29 de abril. Entonces, sin esos decretos, cualquier otra norma, y así lo declaró la Sala de lo Constitucional, cualquier otra norma que mandaba a todas las personas a estar encerrado era un decreto, era un régimen de excepción sin que hubiese poderes para imponerlo. Quizás había necesidad de un régimen de excepción, pero el ministro de Salud no es la persona que la Constitución faculta. ¿Y por qué no lo es? Porque en la Asamblea hay mayor publicidad, hay mayor nivel de debate y ciertamente hay mayor representación. Luego está la intervención en la propiedad y la libertad económica por decreto ejecutivo. El cierre de empresas se hacía por decreto ejecutivo. De nuevo, se puede suspender la actividad por una ley debidamente fundamentada, en la proporción necesaria. Finalmente está el tema de autorización de allanamiento de morada en decreto ejecutivo, eso de que iban a entrar a su casa, y de hecho ocurrió que entraban a su casa, y de nuevo, era un tema que debía estar determinado, decir quién podía entrar, a qué podía entrar. Entonces, estas nos parecen que son violaciones a la Constitución en el contexto de las normas, pero eso no fue en realidad todo, porque hubo violaciones a derechos fundamentales más allá incluso de esas normas que tenían defectos. Y en esto están, primero, las afectaciones a la salud y a la libertad de las personas detenidas. Hubo muchas personas que se fueron a contagiar a los centros de cuarentena bajo la tutela del Estado y por lo tanto es responsabilidad del Estado. Hubo muchos habeas corpus sobre esto, por ejemplo, sobre las personas que ya tenían enfermedades preexistentes y en los centros de cuarentena no se les daba atención. Luego está el tema de exhibiciones en medios. Si atrapaban a una persona rompiendo la cuarentena, le tomaban la foto y la ponían enfrente de toda la población. Hay derechos que no se pueden vulnerar. Debía haber quizás una sanción por romper la cuarentena, una multa, por ejemplo, que debía aprobar la Asamblea Legislativa. Así funciona un Estado de Derecho, no que el castigo sea que lo exhiban en los medios. Luego está la negación material de regresar al país al cerrar el aeropuerto. Esto me parece a mí que es sumamente importante, porque hubo muchas personas que estaban fuera del país. Se cierra el aeropuerto y no hay un plan de retorno. Y de hecho la política era que regresen lo más tarde posible y ahí vemos cómo se la arreglan. Hubo muchas fotos le llevamos víveres a una persona, pero eso no es la realidad de las 4,000 personas que se quedaron varadas fuera del país. Hubo una sentencia, hubo desobediencia a la sentencia y después hubo otra sentencia que ha tratado de hacer que las personas regresen, pero todavía hasta hace poco y creo que todavía se siguen retornando personas que llevan ya 6 meses fuera de su país sin poder regresar.
Y la responsabilidad de los estados con sus ciudadanos es que no pueden negarles ni legal ni materialmente la entrada al país de las personas. Y por último, con esto termino la idea y le doy la palabra para preguntas, tenemos el tema de las violaciones a la integridad física, los castigos y las lesiones. Los agentes de autoridad no entienden lo mismo el régimen de excepción que una persona, por ejemplo, que ha estado estudiando muchos años el tema. Hay abusos a la integridad física documentados. Ustedes vieron los balazos a un joven en Sonsonate, vieron la paliza a un señor en Santa Rosa, Huachipilín. Eso no se permite en un Estado de Derecho. Y hay como una especie a veces de malinterpretación del alcance de los regímenes de excepción. Entonces, esas también son preocupaciones en un Estado de Derecho. Ahora doy de nuevo la palabra para que ustedes puedan hacer sus comentarios antes de ir sobre la siguiente slide de la presentación. Buenos días. Yo creo que directamente y claramente se vio que el señor presidente Nayib Bukele, pues, como volvemos al tema anterior, que todos los vetos los hacía como ya un propósito, como un pleito político, digamos. Y pues lastimosamente todo eso, la pandemia y todo eso fue mal asesorado. Yo creo que creo que perdimos en cual él como presidente tiene que cumplirlas. Yo creo que fue mal asesorado. Sí, yo creo que hubo margen, no sé el trasfondo político que puede haber en la forma en que se atendió la pandemia, porque había ciertamente herramientas para hacer las cosas, digamos, más dentro del sistema democrático. Y luego viene esto que les quiero comentar, que es la sentencia de inconstitucionalidad del 8 de junio, donde la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional todo el andamiaje jurídico de las cuarentenas obligatorias generalizadas, y no porque no fueran necesarias precisamente. De hecho, la Sala insistió un montón en muchas de las resoluciones en que se pusieran de acuerdo, en que sacaran la ley, dejaba las leyes inconstitucionales un tiempito más para que pudieran negociar. La Sala trabajó mucho en tratar de que se cumplieran con las obligaciones de gobernabilidad que impone la Constitución. Pero habían dos motivos principales por los que todo este andamiaje jurídico, y cuando digo andamiaje, estamos hablando de los regímenes de excepción aprobados por la Asamblea Legislativa, de varias de las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, de todos los decretos de cuarentena, porque muchos de los decretos de cuarentena del Ejecutivo fueron en desarrollo de normas legislativas, yendo más allá a veces de las normas, pero con alguna cobertura, y muchos otros fueron sin ninguna cobertura legal. Entonces, todo ese andamiaje jurídico, legislativo y ejecutivo se declaró inconstitucional, y por razones, vean ustedes, o sea, en el Estado de Derecho las formas importan, y quién tiene el poder para hacer una cosa importa. Eso es lo que les quiero transmitir, porque al final no se declaró inconstitucional porque no se necesitaran cuarentenas. De hecho, se necesitan en muchas partes del mundo, y las epidemias no son lineales y puede haber rebrotes, etc. Todo eso está claro y es necesario. Pero se declararon inconstitucionales por violar la separación de poderes, esto es, porque el Ejecutivo ejerció funciones que no tiene, y luego también las declaró inconstitucionales porque la Asamblea Legislativa no documentó y fundamentó las razones por las que va a mandar a todas las personas a no tener libertad por un periodo de tiempo, porque eso es una declaratoria de régimen de excepción, la suspensión de su derecho a la libertad. Entonces, al momento en que la dictó, no tomó base científica para determinar por qué eran necesarias en todo el país, por qué no eran necesarias solo en una parte, por qué un sector sí podía trabajar, por qué otro sector no podía trabajar, por qué dos personas que estaban en el mismo lugar, si las razones son sanitarias, una podía irse a su casa y otra se iba a un centro de cuarentena. Entonces, por todas esas razones se declaró inconstitucional. Es decir, lo que les he venido contando tiene un fundamento jurídico declarado por la Sala de lo Constitucional. Y me parece a mí que la sentencia es sumamente bien intencionada,
porque contrario al discurso oficial, que también me parece es una violación al Estado de Derecho, decir una falsedad del tipo: me ordenan que mate a miles de salvadoreños, dijo el presidente. Eso es público, pues está en el Twitter de él. Eso es falso. La sentencia nunca dijo maten a miles de salvadoreños, ni dio a entender eso. Lo único que dijo es: vaya a la Asamblea Legislativa, hable con los diputados, y los diputados, en este contexto de presión política, le aprueben. De presión política ciudadana, quiero decir, era hasta difícil que no aprobaran una normativa. Entonces era más un tema de, no sé si llamarlo de capricho, pues, de no seguir los lineamientos, porque la sentencia decía, incluso las últimas resoluciones dicen, y el presidente en la reapertura lo que sí puede hacer, suspender derechos no puede, pero poner normativas sanitarias obligatorias sí puede. Entonces, ese contexto me parece valioso transmitirle brevemente el contenido de esta sentencia, que creo que es la más importante dentro de la cuarentena, que tiene efectos generales, porque hay muchas otras sentencias que son vitales, pero para la persona que la pidió, en los casos de habeas corpus, por ejemplo. Y hablando de los habeas corpus, este mecanismo de protección ante violaciones a la libertad que prevé la Constitución, les traía esta gráfica de cómo se han comportado los habeas corpus, comparando en azul 2019 y en verde los habeas corpus en 2020, hablando del primer semestre en ambos casos. Vean ustedes ese pico en abril, como en marzo comenzó a subir, pero en abril subió de 36 casos de habeas corpus que hubo en 2019 a 209 casos en 2020. Y en general, la mayoría de casos, el mayor incremento estuvo en esa época, que fue el momento en que más personas eran detenidas arbitrariamente por razones sanitarias, argumentando razones sanitarias, pero que en realidad eran una especie de pena o castigo impuesto por el Ejecutivo por salir de casa. Debió haber habido otro tipo de sanciones porque las cuarentenas eran necesarias y porque para hacer cumplir la cuarentena se necesitaban sanciones, pero lo que no se podía era usar la cuarentena en centros de contención como sanción o como pena impuesta por el Ejecutivo. Y vean ustedes ese pico de cómo aumentaron los casos de habeas corpus de gente reclamando justicia. Hubo algunas, digamos, modernizaciones de la Sala de lo Constitucional, permitiendo que se presentaran por correo electrónico, porque si usted iba a pedir habeas corpus para un familiar e iba en el camino, se lo llevaban a usted también antes de que llegara a la corte a pedir el habeas corpus. Entonces, solo les quería ilustrar cómo la demanda por justicia, por privaciones de libertad, aumentó en 2020. Y finalmente, a modo de conclusiones, nos parece que hay graves atentados contra la Constitución y el principio de separación de poderes en el 9F y durante la pandemia. Hay cosas que se pudieron hacer perfectamente dentro de la ley y se optó por no hacerlas. Luego nos parece preocupante también la desnaturalización del rol constitucional de la Fuerza Armada. Ha sido una de las instituciones que mejor se había adaptado a la Constitución y mejor había cumplido el acuerdo de paz en cuanto a su rol no deliberante y no inmiscuirse en asuntos políticos. Eso es un tema que preocupa. Creemos que la respuesta institucional de la Sala de lo Constitucional y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha ayudado a mantener algún equilibrio y a defender los derechos de las personas. En la sala algunas decisiones pudieron ser más oportunas, pero de todas formas hay muchas sentencias que apuntan a la protección de los derechos. Y esto quizás es lo más preocupante, que es que se observa un patrón de acciones antidemocráticas y una inclinación autoritaria. No se trata de una acción aislada, sino de una forma de gobernar autoritaria. Los autoritarismos surgen siempre en nombre de una causa. Y por eso es que tienen respaldo popular al principio. Pero después, cuando caemos en cuenta de los problemas de privaciones de libertad y de supresión de libertades, ya es demasiado tarde para regresar y arrepentirnos como ciudadanos. Y así es como ocurren los totalitarismos en los países donde ha ocurrido. Entonces, consideramos valioso que cesen los ataques contra el orden constitucional y la democracia. En este contexto preocupan, por ejemplo, los llamados a tener una nueva constitución, y esto lo quiero enfatizar porque la Constitución prevé su proceso de reforma.
y está establecido. Cuando hablamos de una nueva constitución, hablamos de romper ese orden. Si queremos cambiar la constitución, pues bueno, hay que seguir el proceso para cambiarla. Pero cuando hablamos de una nueva constitución que no está previsto, de lo que hablamos es de la ruptura del orden constitucional. Y eso sí es verdaderamente preocupante y es un tema al que hay que tener en vistas, porque lo único que no se puede cambiar en la Constitución son bien poquitas cosas, y son cosas sobre la forma de ejercer el poder. Entonces, si queremos no cambiarla por el proceso establecido, sino que queremos una nueva Constitución, todo pareciera apuntar que solo es por esas causas que tratan sobre el ejercicio del poder. Todo lo demás se puede cambiar por la forma establecida. Creemos que la Sala de lo Constitucional debe continuar en su trabajo con precisión y oportunidad, que la Fiscalía debe ejercer su rol para que no exista impunidad ni excesos en el uso del poder. Y finalmente, creemos que hay que bajarle al ambiente de confrontación, que hay que volver al diálogo y tratar de evitar esa inestabilidad que divide al país, porque es bien difícil encontrar soluciones cuando el ambiente es de conflicto. Nos pasa en la casa, nos pasa en todos lados. Queremos tomar una decisión en la casa y nos estamos peleando con la esposa y con los hijos, entonces no se pueden tomar decisiones y lo que se crean son más fisuras y más problemas. Entonces, eso es lo que yo les traía. Si se fijan, es una investigación prescriptiva, pues, porque ciertamente contiene los hechos. Los hechos consideramos que son en cierta medida muy bien documentados, casi incuestionables, y además contiene una valoración en base a ciertos principios en los que nosotros creemos, principios básicos del Estado de Derecho y de la democracia constitucional. Así que con esto yo quedo abierto para sus preguntas, para que platiquemos cuánto tiempo nos quedaría, algunos minutos todavía que podemos aprovechar. Sí, como bien decía el licenciado Oscar Pineda, en estos momentos se abre el espacio para preguntas y respuestas. Por acá habían dos preguntas que habían realizado en el chat. Dice que, por acá nos dicen que si cuando el ejército reparte y dando comida, si eso es autoritarismo. Me imagino que esto es, ¿verdad?, como para explicar de que hay algunas acciones de la Fuerza Armada que no fueron antidemocráticas. Entiendo que quiere que le explique qué opinión tiene respecto a eso. Yo creo que la pregunta es un poco retórica. No es lo mismo usar el ejército para repartir comida, eso tiene puede tener otras connotaciones y otros problemas. Por ejemplo, usar los fondos del Estado para hacer campaña político, pero esa es otra línea de estudio y de crítica que yo no he realizado, que realiza otro departamento en FUSADES. Pero ciertamente esas acciones donde yo he visto cómo andan los soldados trabajando, recuérdense que los soldados siguen órdenes, pues eso no tiene nada que ver con autoritarismo. Probablemente están utilizando una institución del Estado para hacer campaña política por medio de la ayuda social, etcétera, por la forma en que luego se difunde en las redes, como el partido Nuevas Ideas lo retoma, etcétera. Pero eso es una crítica diferente. De lo que estamos hablando es de cuando usted utiliza la Fuerza Armada para obligar a otro órgano de Estado a tomar una decisión para la cual no tiene apoyo político. No podemos comparar esas dos cosas y por eso decía que la pregunta parece un poco retórica, más que fundamentada en la similitud de una acción con la otra. Sí, teníamos por acá otra pregunta. Decía aquí si el Ministerio de Salud pedía cuarentena para que no se abastecieran los enfermos hospitales, ¿qué respuesta favorable se le podría dar a los médicos y demás enfermeros en el contexto de la pandemia? De hecho, hubo una ley que aprobó la Asamblea Legislativa sobre seguro médico para seguro de vida para los doctores, para los enfermeros. La ley también incluía medidas sobre que no se mandara a atender casos de COVID a los médicos y enfermeras antes de ser capacitados sobre la enfermedad y el uso de los equipos. La ley también contenía elementos sobre el tipo de equipos que se debían usar, pero esa ley es una de las vetadas en los 20 vetos que vimos. Entonces, sí había formas de colaborar en eso. Sí, por cuestiones de tiempo, últimas dos preguntas. Por acá nos pregunta Esaú Reyes, ¿qué factores se pueden incluir para mejorar la gobernabilidad democrática? Yo creo que hay que empezar por bajarle al discurso
yo casi que lo podría llamar un discurso polarizante, ¿verdad? Un discurso en el que se trata de crear la figura de los buenos y los malos. Creo que hay que bajarle a ese discurso de polarizante, que es una estrategia electoral, y tratar de afrontar el tema con un poco más de diálogo y unidad. Creo que eso es. Segundo tema, yo creo que las instituciones de control, como la Fiscalía, todavía tienen mucho que dar. Creo que ha habido violaciones a derechos fundamentales y creo que se tiene que trabajar en deducir consecuencias individuales para los casos más graves de esto. Entonces, al final es un llamado de funcionamiento institucional. La Corte Suprema ciertamente ha trabajado mucho, pero el trabajo no está ni por cerca de terminar. O sea, los temas continúan. Entonces, creo que por ahí esas son las áreas de acción. Creo que también se le debe bajar como a la idea esta militarista, ¿verdad? La Fuerza Armada tiene un rol muy importante y muy valioso en nuestra Constitución, pero creo que se debe utilizar para ese rol y no para otro. Creo que por ahí pueden ir las líneas de acción. Al final es un tema de calidad de política, lo que estamos reclamando, porque al final de esa calidad de política sale la calidad de las leyes que nos rigen. Sí, la última pregunta, licenciado, dicen por acá, ¿cómo es posible que dentro de un Estado de Derecho los legisladores cometan delitos y las instituciones de justicia no actúen de forma efectiva? Eso es más una opinión y estoy de acuerdo con la opinión. La verdad es que el tema del fuero es un tema, bueno, es un tema histórico, tanto el fuero constitucional como la inmunidad de la detención, que son, bueno, en realidad técnicamente dos cosas separadas. El fuero es el hecho de que lo juzgan en una cámara y la inmunidad es el hecho de que no pueden detener a los diputados. El tema del fuero yo creo que necesita un estudio y necesita ver cómo se actualiza, porque de hecho, si yo no mal recuerdo, alguna sentencia de la Sala de lo Constitucional ya ha dicho que el fuero no puede ser para proteger a las personas que han cometido delitos, que es una facultad, o más bien que es una figura en función del cargo de las personas. Una figura que es en función de la protección del cargo. Es para que un mal presidente no diga voy a meter preso a este diputado por cualquier invento y así me lo quito de encima que me está criticando políticamente. Para eso fue creado el fuero, no es en función de la persona. Entonces creo que es un tema que se puede precisar y se puede mejorar para evitar los abusos de esa figura. Sí, y la última pregunta, licenciado, preguntan por acá si es posible de que se pueda compartir el material que se utilizó en las diapositivas y le pedimos su autorización para ver si se los podemos compartir a los participantes. La presentación está pública en la página de FUSADA, es la presentación del informe de coyuntura legal e institucional. Entonces yo les puedo compartir el link para que la descarguen directamente de la página sin ningún problema. Ahí está también el estudio completo. Sí, muchas gracias, licenciado. En este momento, pues, procedemos a las palabras de cierre, las cuales, pues, estarán a cargo de mi persona. En primer lugar, pues, agradecerle al licenciado Oscar Pineda por la magistral ponencia que ha hecho este día sobre la situación actual del Estado de Derecho. Como bien decía él, el licenciado, no debemos de perder de vista que el Estado de Derecho incluye pues 3 características que me parecen fundamentales y que han sido abordadas en la ponencia de este día, como por ejemplo la separación de poderes, que es fundamental, ¿verdad?, para la gobernabilidad democrática, el respeto de los derechos y garantías fundamentales y sobre todo el imperio de la ley, es decir, que tanto los gobernantes y gobernados debemos de someternos a la ley, y en este contexto, pues, como bien él decía, ha quedado claro de que han habido graves violaciones a características importantes del Estado de Derecho y que ojalá los órganos puedan ponerse de acuerdo, puedan dialogar y buscar las medidas que sean más favorables a los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos. En nombre del Centro de Investigación para la Democracia, les agradecemos a los participantes, ya que hay participación de diferentes universidades de la zona oriental y esperemos que sigan participando en este tipo de eventos, que lo que busca es promover el desarrollo de las capacidades y aptitudes que los jóvenes puedan tener en el contexto de la gobernabilidad democrática. Así que con esto damos finalización al evento de este día
y desde ya los invitamos para el próximo evento que tendrá lugar el próximo 30 de septiembre a las 9 de la mañana y que va a tratar sobre el tema de la transparencia en el uso de los fondos públicos en el contexto de esta pandemia. Así que, licenciado Oscar Pineda, le reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento a usted y a todos los que participaron en este evento. Muchas gracias, bendiciones y que tengan un lindo día. Buenos días, siempre es un gusto, que estén muy bien.